Un gusto verlos una vez más. Vamos a comenzar entonces revisando lo que habíamos tenido pendiente de la vez pasada. Entonces, la vez pasada estábamos diciendo que para esta ocasión vamos a estudiar lo que tiene que ver con el desarrollo de un foro llamado Let's Meet, ¿cierto? Y para esta ocasión íbamos a terminar de desarrollar este foro hasta el 1 de octubre, que era la propuesta de finalización de actividad. ¿Listo? Lógicamente hay más tiempo porque tienen hasta el 16, pero lo ideal es que usted valga decir que podríamos incluir cositas adicionales como por ejemplo nuestro estado civil, ¿no? Entonces, es lo que nos pedía la guía de aprendizaje. Bien, voy a hacer un pequeño ajuste por aquí. Deme un segundito, voy a cambiar la red porque parece ser que estoy teniendo fallas en conexión. No me demoró nada en cambiarlo. Entonces vamos a poner zona Wi-Fi. En el que usted decía cuáles eran sus aficiones, sus intereses, sus gustos y preferencias, ¿cierto? En el foro social. Eso es lo que la diferencia es que usted lo va a hacer en esta ocasión en inglés. Es la única diferencia entre el foro social y el foro de la actividad. Lo único es que ya no lo va a hacer en español, sino que lo va a hacer en inglés. Prácticamente era eso. Habiendo dicho eso, pues habíamos visto algunas cositas temáticas que tenían que ver primero con números cardinales, ¿cierto? Y decíamos que los números cardinales los estábamos estudiando porque nos permitían decir nuestra edad, principalmente, más no únicamente, pero para efectos de la evidencia, la edad era lo importante. También habíamos dicho que íbamos a estudiar algunos países y nacionalidades, pero que el más importante era el de Colombia, ¿cierto? Somos colombianos, somos de Colombia o nacimos en Colombia. O si queremos ser más puntuales, nacimos en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, etcétera, ¿cierto? Somos amarios, nariñenses, rolos, etcétera. Y también habíamos dicho que esto se va a complementar con el manejo del presente simple. Y decíamos que el presente simple lo íbamos a utilizar para hablar de hábitos, perdón, actividades de largo plazo, o sea, situaciones permanentes, algo que difícilmente va a cambiar con el tiempo, como son nuestros hábitos, nuestros pasatiempos, verdades que son válidas aquí y en la Conchinchina, ¿cierto? Y que esto lo íbamos a utilizar precisamente para hablar de de qué estudiamos o dónde trabajamos o cuáles son nuestros intereses, gustos, opiniones, preferencias, ¿cierto? Todo eso lo habíamos visto con presente simple y habíamos dicho que en presente simple el tiempo presente simple se va a dividir en dos mitades, en dos partes, en dos ramales, en dos piernitas. La primera va a ser el manejo del verbo to be, ¿cierto? Y la segunda mitad va a ser el manejo de verbos como correr, escribir, pensar, olvidar. Y valga decir que esos verbos pueden ser regulares como pueden ser irregulares. Eso todavía no lo hemos visto y lo veremos en otra ocasión, no conmigo, no, al menos no en el nivel uno, pero sí hay que mencionar que hay verbos regulares e irregulares que tienen su particularidad. Eso lo miran cuando ustedes estén viendo nivel 4 en pasado simple, ahí se mira con mucho detalle.
La cosa es que decíamos que cuando nuestra acción, actividad, nuestro verbo está siendo realizado por un hombre, una mujer o un animal, eh, ese verbo lo aumentábamos S, ES y ES dependiendo del caso, pero si en cambio la actividad la hacemos nosotros, la hace usted, la hacen ustedes, la hago yo, si no hay más, en ese caso la actividad, el verbo, no nos va a cambiar. Y decíamos que estos eran ejemplos. I kiss my couple, Mariana kisses her couple, for example, ¿cierto? Y decíamos también que en esos casos necesitábamos siempre en presente simple a una persona que realizara, desarrollara, llevase a cabo una actividad. Cristian pela las papas, Daniela baila en la discoteca, ¿cierto? En este caso, pelar, bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa entonces, lo que nos interesaba entonces, perdón, en ese momento del relato era decir, eh, era mencionar el verbo, ¿cierto? Porque si tenemos verbos, el resto es de bajadita. Para hablar de nuestra descripción, para hablar de quiénes somos nosotros, vamos a enfocarnos principalmente en la versión afirmativa, pero eso no significa que no pudiésemos decir que algo no es verdad o si no, o que no pudiésemos preguntar por algo, ¿cierto? Decíamos que en la versión negativa podía mencionarse como does not o do not. Does not para Felipe, Cristina y el elefante, ¿cierto? Y do not para todos los demás. Usted, yo, ustedes, nosotros o sus cuñados. Perfectamente válido. Y siempre vamos a hacerlo como en español. Por ejemplo, Mariana no juega fútbol. Mariana doesn't play soccer, por ejemplo, ¿cierto? Justo antes del verbo principal. Y también decíamos que si queríamos preguntarnos algo, una pregunta cortica, lo íbamos a hacer anticipando primero el verbo auxiliar, do o das, haciendo que al existir el verbo auxiliar, el verbo principal otra vez no se afecta, ¿no? Habíamos dicho hasta ahí. Y hoy nos vamos a enfocar en preguntas más grandecitas, tipo con quién, por qué, dónde, cuándo, qué tan a menudo, etcétera. Pero eso lo vamos a ver al final de hoy. Así que primero vamos a ver ocupaciones, porque cuando usted dice en la parte de qué hace, ¿cierto? Qué estudia, lo que sea, cuando usted se presenta a sí mismo, dice, yo trabajo en una multinacional, yo estudio en SENA, el técnico en producción agropecuaria, yo soy bióloga marina, ¿cierto? O ese tipo de cosas. Todas esas son ocupaciones. Podría haber dicho empleos, pero la cuestión con empleos, jobs, es que un empleo implica remuneración. Mientras que una ocupación, usted no se está rascando la barriga, está haciendo algo y no necesariamente tiene un ingreso. Por ejemplo, amas de casa, por ejemplo, los voluntariados, que inclusive a veces uno paga por ser voluntario, ¿cierto? Entonces ese tipo de actividades no generan remuneración, pero son una ocupación. Ay, y los estudiantes, obviamente, claro, casi se me olvidan ellos, los más importantes. Bueno, más importantes no, los más comunes, más bien. Así que para hablar de ocupaciones podríamos preguntarnos, ¿qué hace usted por su vida? ¿A qué se dedica? What do you do for a living? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué hace por su vida? Pues, ¿cierto? Usted. Y note cómo utilizo do para hablar de usted, pero también podría decirlo para ellos o para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos nosotros? ¿Cierto? Usted y yo, ¿qué hacemos? Como diría Diana Uribe, usted y yo, ¿qué venimos siendo? ¿Cierto? Pero si quisiera preguntarle a usted por su prima, su sobrino, su ahijado o su muñequito de peluche, suponiendo que estuviéramos en el mundo Disney y pudiesen vivir como en la película de Ted, ¿cierto? Podríamos preguntar, what does this person do for a living? ¿Qué hace su hermano? What does he do for a living? Right? Pero si sabemos que ya trabaja esa persona, pues podríamos decirlo como, what's your job? What's your occupation? ¿Cuál es tu empleo? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cierto? Bueno, yo estudio tal cosa, yo trabajo en tal otra. Y valga decir que en algunas presentaciones he visto algo como esto.
Voy a poner el de technical, porque es que technical es técnico, pero technician también es técnico, independientemente del género. Técnico de mujer, técnico de hombre, no. Nuevamente el género es casi que irrelevante en inglés. En español sí es importantísimo. En inglés, pues, casi que irrelevante. ¿Cuál es el problema con este technical y technician? Es que los dos significan técnico. Y uno dice, bueno, aquí cómo hacemos la vuelta. Bueno, technician, bueno, technical más bien, es la característica y technician es el sustantivo. Technical es el, como decir, cuando tengo un problema técnico de mi celular y necesito llevarlo a arreglar. A esa situación se refiere con ese technical. Y technician es la ocupación, la profesión. Así que si, por ejemplo, usted está estudiando, me invento técnico a ver, ¿en qué uno me acuerdo? En cocina. Es technical, no sería correcto, sino cooking technician. Sí, el técnico en cocina, cooking technician. Por ahí vi un foro en el que había technical, no me acuerdo en qué nivel, creo que fue un nivel 4, creo que era. Entonces, pues para que usted lo tenga presente para su futuro, ¿no? Usted no es, si usted es técnico en producción agropecuaria, técnico en gestión hotelera, técnico a ver, en recursos humanos, etcétera, pues usted va a ser technician, no technical, ¿vale? Solo para que lo tenga presente. Así que, ¿qué estudio? Pues eso. Ah, bueno, y la tecnología. Technology. Los tecnólogos en, no sé, gestión hotelera, tecnólogos en gestión empresarial, etcétera, etcétera, gestión administrativa. Casi todos son gestiones, ¿no? Casi todos, que yo me acuerde. En fin, entonces, what do you study? I study the technology in software programming. El tecnólogo en programación de software. Me invento que esa vaina exista. Me invento, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos, mire cómo lo mencionamos, el presente simple. Yo estudio, mi hermano estudia. I study, my brother studies, ¿cierto? Ah, que no estudia, listo. ¿En qué trabaja? Entonces, I work, yo trabajo en tal lugar. I work at Sena, pero me invento mi cuñado. My brother-in-law works en XYZ lugar, en la tienda XYZ, at the store XYZ, por ejemplo, en la tienda XYZ. Bien. Así que hay muchas ocupaciones. Hay estudiantes, cirujanos, trabajadores de la construcción, el postino, este es el cartero, ya no tan presente el día de hoy, pero pues no. La ama de casa, el jugador de fútbol, el bombero, fireman o firefighter, que es lo mismo, the architect, el arquitecto, politician, el político, judge, el juez, cashier, el cajero, delivery man, el repartidor, baker, el panadero y así sucesivamente. Hay varias ocupaciones en el mundo, de las cuales pues mencionar la suya específica, siendo pues usted de diferentes ramas de la economía colombiana, pues es difícil decirle, venga, usted tiene que mencionarle todos y cada una de las profesiones. Así que lo que vamos a hacer es ver como las más frecuentes, ¿vale? Y para hablar de las más frecuentes, pues vamos a hacerlo a través de ensayo y error, que es mucho mejor, mucho más fácil. Y esto lo vamos a hacer con un quiz, un Kahoot, perdón. En este caso lo vamos a hacer solitos. 3 minutos es más que suficiente. El objetivo es que usted recolecte todos los diamantes, ¿sí? Y evite tomar, evite agarrar, evite coger los, las botas, las cabezas de pescado, las latas de conservas y, todo, y los huesos y todo lo que nos dan diamantes. Usted tiene que irse por las piedras preciosas, ¿estamos? Entonces, he ahí el juego. Vamos a hacerlo durante 3 minutos cuando la mayoría haya ingresado.
Okay, I will start in 15 seconds. Empiezo en 15 segundos. 9, 5, 3, 2, 1. Let's go. Momento, por aquí. Voy a poner nuevamente el juego, solo por si acaso, en caso de que alguien desee ingresar una vez hayamos empezado el ejercicio. ¿Listo? Bien, ya sabe cómo es. Debe coger, acertar a las preguntas. Una vez haya acertado, debe coger todo lo que sea diamantes, ¿cierto? El tesoro y evitar todo lo demás, es decir, evitar huesitos, evitar laticas, evitar cabezas de pescado, evitar basurita. ¿Listo? Break a leg. 3 minutes, 3 minuticos. 90 seconds. Fourteen seconds. 3 seconds. Okay, the conclusion was a little tight. So, third place for Francie, second place for Viviana, and the first place is for Sana. Also, congratulations to. Okay, there's no fourth place. At least not quit the game. Muy bien. Muy bien. Aquí terminamos el juego de ocupaciones. Hemos visto las ocupaciones más comunes que hay bueno, en una economía, ¿no? Bien. Ahora, estos personajes
arquitecto, médico, doctora, abogada, etcétera. Que en su versión general más bien podría ser tío, abuelo, cuñado, sobrino, etcétera. O más bien usted, yo, nosotros, ellos. Todas estas personas van a tener pasatiempos, uno de los motivos por los cuales estudiamos presente simple, por cierto, ¿cierto? Estos pasatiempos podríamos preguntarlos tipo, ¿Do you have any hobbies? ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Cierto? Y ese Do you have any hobbies puede ser que sí, como puede ser que no. O puede, más bien, puede ser que sean varios, pueden ser que sean pocos, ¿cierto? Normalmente más de uno, normalmente. O usted podría decir, como para ser específico, puntual en cuál de todas esas cosas que a uno le gusta, pues cuál de todos esos es el más chévere. Podría decir, what's your favorite hobby? ¿Cuál es su deporte, pasatiempo más bien preferido, favorito? ¿Cierto? También podría preguntarlo como cuáles son sus intereses, ¿cierto? Pasatiempos e intereses son parecidos, no son la misma cosa, pero están ligados, ¿cierto? What are your interests? ¿Cuáles son tus intereses? Bueno, mi interés es, como Dr. Doofenshmirtz, tratar de conquistar el área limítrofe, o como Pinky, de Pinky Cerebro, tratar de conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Tratar de lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Así que puede ser eso, ese es nuestro interés, ¿cierto? O una versión más coaching, ser mejores cada día, ¿cierto? En términos sociales, humanos, físicos, antropológicos, etcétera, lo que sea. Así que hay muchas cosas que uno puede tener en la cabeza. Pero de todos esos, vamos a mencionar en cuanto a pasatiempos, gustos, preferencias, la versión de Vamos a mencionar la versión de gustos y disgustos en términos de actividades, ¿vale? Porque podríamos decir, me gusta la pasta, odio la mandioca, amo, no sé, amo el fútbol y detesto los celulares. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Pero ¿qué vamos a preferir aquí? Vamos a preferir hablar de gustos y preferencias en cuanto a actividades. Entonces, no solamente es me gusta el fútbol, sino me gusta jugar fútbol. Odio la pasta, no odio comer la pasta o el olor de la pasta, pues. No es que amo el ejercicio, sino amo hacer ejercicio, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y para ello, las maneras más comunes, no las únicas, de mencionar nuestros gustos van a ser amar, con su versión contraria, odiar, la parte más extrema, ¿no? Disfrutar y detestar una parte intermedia, y gustar o no gustar o disgustar, que sería muy parecido, la versión más moderada, más leve, ¿cierto? Note cómo cuando esa actividad principal la hace Fernandito, Cristina o el abejorro, ¿cierto? El beetle, el insecto, pues mire cómo siempre que hace esa actividad la hace tercera persona del singular, esa actividad se modifica aumentándole S en estos casos. ¿Pero por qué S y no ES o IES? Recorderis de presente simple de la vez pasada. Like, love, enjoy, detest y demás. ¿Termina alguno de ellos en Y? Vamos a mirar. Love termina en Y, no. Hate, enjoy, puede ser. Detest, like y dislike, ninguno de ellos, solamente enjoy, ¿cierto? Pero antes de la Y, ¿hay una consonante? No, ergo no funciona. ¿Alguno de todos esos verbos terminen S, X, H, S, H u O? Pues si echamos memoria, no, ninguno. ¿Qué hacemos por eso entonces? Aumentamos solamente la letra S, porque casi todos terminan en E, ¿no? Like, hate, detest, termina en T, love y dislike. Casi todos terminan en E, por eso es fácil recordarlos. Pero, nuevamente, lo que vamos a hacer no es decir, yo amo el queso, I love cheese, ¿cierto? Se puede, claro que sí,
pero vamos a enfocarlo no en sustantivos, sino en las actividades que amamos, odiamos, disfrutamos, detestamos, nos gusta y no nos gusta, o nos disgusta, que sería algo parecido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es unir dos verbos, dos acciones, dos actividades, ¿sí? Pero sucede que en inglés, en presente simple, nunca, jamás, de los jamases, never, ever, y otra vez, nunca, 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 y necesito ser enfático en esto, nunca podemos tener dos verbos en infinitivo el uno al lado del otro. Nuevamente, nunca. ¿Es posible? No. ¿Podemos hacerlo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Al segundo verbo lo vamos a modificar. O sea que no podemos tenerlos uno al ladito del otro en infinitivo. No, tenemos que modificar el segundo. ¿Cómo lo vamos a modificar? Hay dos opciones. ¿Las dos opciones son válidas siempre? No, pero sí en la mayoría de los casos. No en todos los casos, pero en la mayoría. Lo que vamos a hacer es que a nuestro segundo verbo, amo escribir, amamos caminar, amamos mirar las estrellas, amamos correr. Así que ese correr, mirar, jugar, cocinar o lo que sea que usted ame hacer, ¿cierto? Que no me acuerdo qué verbos le dije, pero algunos de ellos estaban ahí. A ese segundo verbo lo vamos a modificar. Opción uno, le vamos a aumentar ing. En muchos casos, no siempre vamos a crear el sustantivo. Siempre no, en muchos casos. Por ejemplo, el verbo swim significa nadar, pero si le aumentamos ing, valga declarar que no solamente es ing, sino con unas modificaciones dependiendo del verbo, que solo mira por allá en nivel 4, va a significar que no es nadando, sino el nado. ¿Sí? Por ejemplo, otro, read es leer, pero si usted lo aumenta ing, en muchos casos, no siempre, va a significar la lectura, porque también significa leer o leyendo, dependiendo del caso. Pero también significa la interpretación o la lectura. O le voy a poner otro, dance. Entonces, dance es bailar, dancing es bailando, sí, pero también puede significar el baile o también puede significar bailar, dependiendo del contexto nuevamente. Así que cuando aumentamos ing a nuestro verbo principal, sería algo como decir amo el viaje, pero también puede significar amo viajar. Primera modificación. Segunda posible modificación, le agregamos la preposición to al verbo número 2, al verbo auxiliar, al verbo no principal. Y otra vez estamos diciendo, como decir viajar. Así que, si somos nosotros los que amamos viajar, sería we love to travel, ¿cierto? O podríamos haber dicho we love traveling. Y prácticamente es lo mismo. Amamos viajar o amamos el viaje. ¿Cuál sería la versión opuesta? Algo que odiamos, un sentimiento muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, mis tíos, hagamos de cuenta que son ellos, they hate exercising on weekends. Ellos odian ejercitarse los fines de semana. Puede ser que de lunes a viernes lo hacen, pero entre fines de semana no. O la otra opción, they hate to exercise on weekends. Nuevamente, ellos odian hacer ejercicio o ejercitarse, que es lo mismo, los fines de semana, ¿cierto? Amor y odio. Vamos con otro. Vamos, por ejemplo, el más moderado, gustar y disgustar. Por ejemplo, su sobrinita, ella, supongamos que se llame Catalina. Catalina likes practicing yoga. Catalina gusta de practicar el yoga o a Catalina le gusta practicar yoga, que es lo mismo, ¿no? La práctica del yoga. Y ella en particular, su sobrinita Catalina, a ella no le gusta orar en las mañanas. Ella más bien es como, ¿cómo se llama esto? Laica, podríamos decirlo. Bueno, no, laico es libertad de religiones. Espiritual. She dislikes
praying in the mornings. O lo mismo decir, she doesn't like praying in the mornings. A ella no le gusta orar en las mañanas. De pronto ni siquiera le gusta ir a ningún tipo de oración. Perfectamente posible, ¿cierto? O de pronto sí, pero no en las mañanas, en las noches, pero lo prefiere hacer. Perfectamente válido. Note cómo al hablar de ella, el verbo auxiliar, el verbo principal, perdón, sí se modifica, aumentándole S, las reglas de presente simple. Y al segundo verbo lo modificamos como habíamos dicho, ing, o le agregamos la preposición to, que también es posible. ¿Sí? Pero hay unos verbos, en particular los que nos interesan, enjoy, eat y test, pero no son los únicos. Hay algunos verbos que no admiten la opción de agregarle preposición to al segundo verbo. ¿Cuáles son? Práctica. Es mejor que, antes que memorizarlos, es mejor que con práctica usted los recuerde, no de otra manera. En fin, por ejemplo, vamos a hacer un paralelo aquí y podríamos decir, nosotros, usted y yo, supongamos que eso es cierto, we enjoy solving puzzles, but we detest cooking at night. Nosotros disfrutamos de resolver rompecabezas, pero nosotros detestamos cocinar en las noches. Más bien hacemos el calentadito, pero cocinar, ay no. En la mañana te una, en la noche estamos cansados y no queremos hacerlo. Perfecto. En cambio, si fuese su hermano, Felipito, por ejemplo, note cómo la diferencia es sutil, pero existe. Felipe enjoys solving puzzles, but he detests cooking at night. Él disfruta resolver puzzles, los rompecabezas, pero detesta cocinar en la noche. ¿Sí? Es muy parecido. La diferencia es muy sutil. La diferencia está en el verbo principal. ¿Vale? Eso es todo lo que necesitamos saber sobre likes y dislikes. Esto es como lo más importante. Obviamente es más, hay más cosas, más formas de decir que algo no nos llama la atención. Por ejemplo, it's not my cup of tea. Not my cup of tea es como decir, no es mi fuerte. O I can't stand, no soporto algo. Pero con que se sepan estos 6 es más que suficiente por ahora. Bien, habiendo dicho eso, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Por ejemplo, podría decir I like to, me gusta, algo muy básico. I like to watch TV, me gusta mirar televisión. I like to cook, me gusta cocinar. I like to run in the park, me gusta correr en el parque. ¿Sí? I like to play the guitar, me gusta tocar la guitarra. Pero también podría decir I don't like to exercise, porque también se puede hacer en versión no nos gusta, ¿no? Entonces, aquí está. I dislike o I don't like, ¿cierto? Aquí está. I like to play soccer, but I don't like to play tennis. Me gusta jugar fútbol, pero no me gusta jugar al tenis. Perfectamente posible. I like to eat pasta, but I don't like to eat fish. Me gusta comer pasta, pero no me gusta comer pescado. Esa es como la broma, el meme que dice, mi hijo no quiere comer pescado, ¿qué hago? ¿Con qué lo reemplazo? Y le responde la otra, reemplázalo con gatos. Los gatos aman los pescados. En fin, y aquí viene la pregunta, ¿qué podríamos poner aquí? I like to y I don't like to. ¿Qué acción, qué actividad podría incluirse en este caso, en esta imagen? ¿Qué podrá ser? I like to what? I don't like to what? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué actividad, qué verbo podríamos poner y en qué forma? ¿Los escucho o los veo en el chat? I like to hit. Read, ok, me gusta leer, perfecto. Read. Read, porque hit es calentar. Read es leer, perfecto. ¿Y qué podría ser aquí válido? I don't like to. Vamos a ver si tengo algo aquí en el chat, algo por acá. En este caso, sí es smoking, pero sin el ing. En ese caso sería I don't like, perdón, I don't like to smoke. O si no tuviésemos el to, ahí sí sería I don't like smoking. Ahí sí sería la opción, ¿no? I don't like smoking, I don't like to smoke.
Es decir, para este caso en particular sería sin ing. ¿Listo? Bien, Viviana. Y bien, José. Creo que no hay más por acá. Participación está. Bien. Muy bien. Listo, adverbios, eso no es para hoy. No es para ustedes tampoco por ahora. Bien, habiendo dicho eso, vamos a pegarle una revisada a un juego de gustos y disgustos. Si hay requerimiento, es decir, si el 80%, si tiene una precisión menor al 80%, hacemos retroalimentación. Y si hay 80% para arriba de eficiencia, pues significa que lo han entendido muy bien. Ergo, no habría necesidad de retroalimentación, ¿cierto? Ergo, vamos por ello. Muy bien, empezaremos en 10, 9, No me 8. deja conectar. Creo que tiene que crear una cuenta, si mal no estoy. Y la Es que cuenta me es, está ¿es molestando permanente? el internet. Ah, ok. Vale. Y de todos modos, usted puede seguir ingresando mientras el juego esté abierto, ¿vale? Entonces, para que lo vaya intentando también. Bueno, Okay, decíamos thank you. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and let's go.
Ok, one more minute. Un minutico más. Bueno, dos. Es decir, finalizar el juego a las 44, ¿vale? Okay, I'm going to stop the game because most of you have finished. Voy a finalizar el juego porque la mayoría de ustedes ha concluido. ¿Listo? Muy bien, veamos retroalimentación. Muy bien, 60, 40, un 60 y un 30. Listo. Vamos a hacer entonces una revisión de esta actividad. Miremos las preguntas que estaban como difíciles, ¿cierto? Bien, vamos a mirar. Vamos con precisión. Listo. Vamos a hacerlo desde las, más o menos desde aquí. Listo. Entonces, does she like to swim? En este caso vamos a responder de diferentes maneras dependiendo del caso. Esto lo habíamos visto rápidamente en las respuestas de presente simple cuando estábamos viendo preguntas cortas. Y cuando hablábamos de preguntas cortas, decíamos que la pregunta corta puede ser con do o con does. La utilizábamos do para hablar de, para hacer una pregunta corta para una versión plural, es decir, nosotros, ustedes, ellos, y también para yo, do, ¿cierto? Ahí vamos a hacer una pregunta corta para, utilizando el verbo auxiliar das, cuando nos referíamos, hacemos referencia a un hombre, a una mujer o un animal. Por ejemplo, ¿le gusta su mascota ladrar o es más bien calladita? Does your dog, en este caso sería el perro, ¿no? Does your dog bark a lot? ¿Su perro ladra mucho? ¿Cierto? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo vamos a responder a eso? Es la pregunta del millón, ¿no? Sí, sí, ¿cierto? Vamos a hacerlo como un yes, que es el sí rapidito, y siempre vamos a hacer referencia a la persona que estamos, sobre quién estamos preguntando, y dependiendo de si es un hombre, mujer, animal, el auxiliar va a llamarse das. Si somos nosotros, si es usted, si son ellos o son ustedes, pues en este caso sería do. Por ejemplo, ¿le gusta a su perrito ladrar? Yes, it does, ¿cierto? Porque es un animalito. Pero si es usted el que le gusta jugar fútbol, do you like playing soccer? ¿Le gusta a usted jugar fútbol, cierto? Usted responde obviamente desde su propia perspectiva, sería yes, I do. Si hacemos, si decimos que no,
vamos a hacer algo parecido. No y versión muy cortica, simplemente no. O si es una versión larga, nuevamente tenemos que tener en cuenta el verbo auxiliar, do o does. No, I don't, si fuese yo. No, we don't, si somos nosotros. No, they don't, si son... no, they don't, si son ellos. No, we don't, si somos nosotros. Y si es una versión hombre, mujer, animal, sería no, she doesn't para ella. No, he doesn't para él. No, it doesn't para el animalito. En ese caso, entonces, sería, ¿a ella le gusta nadar? Yes, she like, no sería correcto, porque aquí necesitamos responder siempre con el verbo auxiliar. Para respuestas cortas, necesitamos sí o sí el verbo auxiliar. Yes, she doesn't. Esta es una contradicción, porque estaríamos diciendo sí, pero no, ¿cierto? Y en el tercer caso, en el cuarto caso, yes, she is, es una respuesta de verbo to be. Vamos con la siguiente. Miramos la imagen. En este caso hay dos niñas que están jugando ajedrez, ¿cierto? Si están jugando ajedrez, se entendería que, y están enfocaditas, porque en función de la imagen se ven que están enfocaditas, ¿cierto? Uno diría que la opción de que lo odien, que no les guste, que no les llame la atención, no sería coherente, ¿cierto? Más bien sería como que sí les gusta, porque pues están enfocaditas. Si no les gustase, sobre todo si son niños, pues definitivamente se abrirían el parche. Por lo tanto, they hate no es coherente. They loves, ¿por qué no es correcta? Porque recuerde que el verbo principal, love en este caso, no se cambia cuando la actividad la hacemos nosotros, ustedes, ellos, yo o usted, todos los plurales y yo. Así que esto sería válido si fuese they love. Eso sí sería válido. Y they likes, nuevamente, recuerde que el verbo principal se modifica solo si la actividad es desarrollada por hombre, mujer, animal. ¿Cierto? Vamos con la siguiente. En este caso, según la imagen, she likes eat fast food. Sí y no. Porque aquí el verbo secundario comer debe ser modificado. ¿De qué manera? Preposición. She likes to eat fast food. Opción 1. Opción 2. She likes eating fast food. Las dos opciones habrían sido correctas. She likes to eat o she likes eating. En este caso, pues es evidente que era eating, ¿no? La única opción válida. Sigamos. Hay una niña tocando el violín. En este caso dice, she like play the violin. Aquí hay un doble error. El primero, porque el verbo principal debe ser modificado porque es una niña. Ergo, debemos decir, she likes. Primer error. Segundo error, dos verbos no pueden estar en versión en infinitivo, uno al ladito del otro. Como se lo había dicho, nunca puede pasar eso, nunca, jamás, nunca, no es posible. Así que el segundo error es que el play debía haber sido playing o la otra posibilidad, she likes to play, que también habría sido posible, pero que aquí no está, ¿no? No puede ser he porque es una niña y no puede ser they porque no está con alguien. Así que las dos opciones eran posibles, pero ¿de cuál de las dos era la correcta? Pues she likes playing the violin. Y vamos con la última. En este caso, not like, esto no existe. Don't like sería válido si Fernandito o Christian o él o como se llama el niño estuviese con alguien más, ¿cierto? Pero como él está solito, no podemos decir he don't like. Sería válido si dijésemos he doesn't like. Don't like si fuese yo, si fuese usted, si fuésemos nosotros, si fuesen sus primos, ¿cierto? Don't like. Y loves definitivamente no, porque si usted le mira la carita de frustración a ese niño, pues definitivamente no ama hacer la tarea, ¿no? Eso, de hecho, según Freddy Vega, en términos de, hace un poquito de tiempo sacó un video sobre cuál es, por qué la educación está tan medio regularonga, ¿cierto? Y uno de los motivos es que a nosotros no nos gusta hacer tarea. Uno de los motivos, no el único. De hecho, es preferible lavar platos, barrer la casa, hacer actividades domésticas antes que hacer la tarea.
curiosamente, según la encuesta de opinión, de lo que encontró Freddy Vega. En fin, así que si usted le mira la carita de frustración, definitivamente él no ama hacer la tarea, no lo ama. ¿Cuáles son las dos opciones? A él no le gusta o a él le disgusta, y las dos opciones eran correctas, ¿no? Pero, ¿qué había que hacer? Que en este caso, como dice la pregunta, hay dos respuestas correctas. O sea, que usted debía escoger dos, no solamente una, sino dos, ¿vale? Si usted escogió solamente doesn't like, lo hizo bien parcialmente. Si usted solamente puso dislikes, lo hizo bien parcialmente, porque las dos opciones tenían que ser escogidas al tiempo, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, gracias likes y dislikes, un placer haberlos visto y nos vamos con el último tópico del día de hoy, de la noche de hoy. Esto aquí vamos. Vamos a mirar algunas, no todas, las preguntas abiertas que podemos tener en cualquier idioma, ¿cierto? Porque una cosa es decir, ¿te fue bien en el examen? Sí. Eh, ¿Ya hiciste la tarea? No. ¿Te levantaste temprano? Sí. Es como muy cortante, ¿cierto? Pero en cambio, si uno pregunta, ¿y cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Con quién te viste? ¿Cómo estaba esta mañana? ¿Qué tan difícil fue el ejercicio, el CrossFit de hace media hora? ¿Te viste? ¿Cómo viste a tus compañeros? ¿Estaban alegres? ¿Qué tan a menudo te encuentras con ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Promueve la conversación, ¿cierto? Y ese tipo de preguntas, WH questions, las vamos a ubicar, al igual que en español, al inicio de cualquier pregunta. ¿Con quién usted vive? ¿Qué tan a menudo hace sentadillas? ¿Por qué le gusta vivir en una ciudad fría y no cálida? O al revés. ¿Qué tan a menudo usted se va no sé, a visitar a sus abuelos, etcétera, etcétera, etcétera? Ese tipo de preguntas, al igual que en español, vamos a ubicarlas antes, al inicio más bien, de cualquier pregunta. Siempre al inicio, al igual que en español. Por ejemplo, ¿en dónde vive usted? Where do you live? ¿Cierto? Antes del verbo auxiliar. Y esas preguntas, que son varias, pues no vamos a mirarlas todas, sino que vamos a ver algunas de las más frecuentes. No todas, pero algunas de las más frecuentes. What, what, que va a significar qué o cuál, dependiendo del contexto, lo vamos a utilizar para preguntar por algo muy puntual específico o una opción de una serie de múltiples posibilidades. Por ejemplo, algo muy específico, ¿cuál es su nombre? Usted se llama Fernanda, pues no me va a decir, ¿será que me llamo Cristina Fernanda Gonzala, Gabriela, Tatiana, Mariana? Pues no, ¿cierto? Es algo muy puntual. Si se le pregunta, ¿cuál es su color favorito? Bueno, es que colores hay varios. Está el azul, el verde, el amarillo, el rosado, el rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa serie de opiniones, de esa serie de opciones más bien, ¿cuál de todas esas es el que más le gusta? No es que es el azul turquesa. Ah, bueno, es uno muy puntual, ¿cierto? What es para hablar de algo muy específico o algo muy puntual de una serie de posibilidades, ¿cierto? What's your marital status? ¿Cuál es su estado civil? Es que, bueno, usted no puede estar casado y soltero al mismo tiempo. No puede ser viudo y al mismo tiempo estar, no sé, comprometido, ¿cierto? O lo uno o lo otro. Es algo muy puntual. Vamos con la siguiente. Vamos a utilizar who para hablar de personas, animales y seres vivos. Pueden ser singulares o plurales. Pueden ser singulares o plurales. El equivalente a decir quién o quiénes. Entonces, who do you live with? ¿Quién vive usted? Ah, vivo con mis tíos, mis 4 sobrinos, mis padres y mis 5 mascotas. Perfecto. Who. ¿Cierto? Vamos con how. Parecido al saludo indígena, el saludo indio de las películas, ¿no?
how. Me va a servir para preguntar sobre métodos, procedimientos, formas o maneras de llevar a cabo una actividad, una acción. Por ejemplo, ¿cómo llega usted a su puesto de trabajo? Bueno, usted llega caminando, en bici, en limusina, en helicóptero, teletransportación, corriendo, ¿cierto? ¿De qué manera se lleva a cabo un evento en particular? ¿Cuál es el método que se utiliza? ¿Cómo va a calcular, no sé, la cantidad de plancton que hay en una muestra de agua del Océano Pacífico? Me invento yo una cosa medio rara. En fin, ¿de qué manera va a ser algo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cierto? Método aleatorio, lo que sea. ¿Cuál es la manera o la forma de hacer algo? ¿Sí? ¿Cómo estuvo su día? En este caso estamos preguntando por la forma en que está ahí, que estuvo toda su mañana y toda su tarde. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Where. Where vamos a utilizarlo para hablar de ubicaciones. Y no importa si la ubicación es gigantesca, enorme como el universo, o si es algo muy puntual, específico, como exactamente en el cajón el cajón central del escritorio del escritorio del estudio. Bueno, es muy específico, ¿cierto? Where. ¿De dónde es usted? Where are you from? Bueno, pues como estamos hablando de un lugar, pues yo soy de Bogotá, yo soy colombiano o yo soy de Latinoamérica, ¿cierto? Puede ser muy grande, muy chiquito. ¿O dónde nació? En el hospital, ¿cierto? Muy, muy absurdo, pero bueno, lo siento. ¿Cuándo vamos a utilizar para tiempo? Momentos de tiempo del futuro, del pasado o de la actualidad, ¿cierto? Del presente, porque sí puede ser del presente, no es muy loco, porque sí es posible. Cuando lo pensamos como alrededor de este momento, ¿no? A eso me refiero cuando hablamos de tiempo del presente. Por ejemplo, usted dice, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿Cierto? Eso es algo de ahora. ¿Cuándo se irá de vacaciones a tal lugar? Algo del futuro. ¿Cuándo viste aquel evento catastrófico? ¿Cuándo sucedió el terremoto de lo que sea? ¿Cierto? Algo del pasado. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempo, utilizamos when. Si queremos preguntar por razones, motivos, a qué se debe algo, vamos a preguntar con why. Y una pregunta muy coherente es, ¿usted por qué estudia lo que está estudiando? ¿O por qué la estudió en caso de que ya la haya terminado? ¿O inglés? ¿Porque usted está estudiando inglés? ¿Cuál es su propósito? ¿Cierto? Porque usted hace algo por un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo? ¿O por qué se casó? ¿O por qué prefiere estar soltero en caso de que prefiera no casarse? ¿Cierto? ¿Cuál es el motivo? Why. Y los últimos dos que voy a mencionar son how old, que es muy frecuente para preguntar por la edad. How old are you? ¿Qué edad tiene? Y how often, para hablar sobre la frecuencia, el grado de repetición con que se lleva un evento en particular. Por ejemplo, qué tan a menudo mira televisión, qué tan a menudo juega básquet, qué tan a menudo alimenta a su mascota, qué tan a menudo la saca a pasear, supongamos que tenga mascota, qué tan a menudo, con qué frecuencia, qué tan regularmente, con qué grado de repetición usted pinta su casa, ¿cierto? Cada 7 años, cada 10 años, no lo sé. ¿Sí? Y esas son las preguntas más comunes. Ahora, ¿por qué se llaman WH? Una cosita que olvidé mencionar. Porque si bien no todas empiezan con WH, ¿cierto? La gran mayoría lo hace y definitivamente todas tienen WH en su escritura. No empiezan con WH necesariamente, pero sí todas tienen la WH, por eso se llaman WH questions. Habiendo dicho eso, una recapitulación rápida. Si queremos hablar, preguntar por algo muy puntual, utilizamos what. Si queremos hablar, preguntar por seres vivos, animales, personas, pues utilizamos who, quién a quiénes. Si queremos preguntar por formas, maneras, procedimientos o métodos de llevar a cabo algún evento, preguntamos con how, cómo.
Si queremos preguntar por lugares, no importa si son gigantescos o chiquitines, utilizamos where, donde. Si queremos hablar por situaciones de tiempo, del pasado, del presente o del futuro, utilizamos where, donde, perdón, when, cuando. Si queremos preguntar por motivos, razones, a qué se debe algo, por qué la Tierra no es el centro del universo, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, por qué dura 24 horas, ¿cierto? Why, ¿por qué? Si queremos preguntar por la edad de alguien, how old es nuestra respuesta, ¿qué edad? Y si queremos preguntar por la frecuencia de un evento, el grado de repetición, la recurrencia del mismo, podemos preguntar qué tan a menudo o how often. Esas son las más importantes, no las únicas, pero las más importantes preguntas abiertas que tenemos. Habiendo dicho eso, vamos a hacer un último juego y con esto hacemos cierre de nuestra sesión de hoy, confiando en que si hay preguntas, pues las resolveremos y si no hay preguntas, pues con el final del juego será más que suficiente. Listo. Ok, empiezo a las 05. Listo, un minutico para que ingrese. Ok, let's go. Break a leg. Rompas una patica como siempre. Creo que hay unas preguntas en las que usted debe redactar, es decir, escribir la pregunta, ¿no? Creo.
Okay, 2 more minutes, 2 minuticos más para terminar. Ok, let's stop at 9:11, ¿vale? Un minutico. Muy bien, vamos a finalizar aquí y veamos la precisión. Listo, veamos entonces las preguntas que estaban como más difíciles y hagamos la retroalimentación, ¿cierto? Vamos acá, informes, y vamos por acá. Al igual que hace un momento, vamos a mirar las preguntas que estaban como más difíciles. Entonces, bueno, listo, vámonos por abajo. Lo vamos a hacer desde aquí. Bueno, ¿para qué utilizamos what? ¿Utilizamos para personas? No, porque para hablar de personas utilizamos who. Para hablar de cosas, sí. Para hablar de lugares, no, porque para hablar de lugares utilizamos where. Y para hablar de procesos, métodos, maneras o formas de llevar a cabo un evento, utilizamos es how. ¿Listo? Vamos con la siguiente. En este caso, ¿cuál palabra es correcta de escribir? Where is he? ¿En dónde está él? En función de la imagen, no, porque ella lo está viendo a él, ¿cierto? What is he? ¿Qué es él? Pues su nombre no es un objeto, ergo no tiene sentido. Who is he? Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es usted? Vea, ¿cierto? Tiene mucha coherencia en función de la imagen. Vamos con la siguiente. Is your birthday? ¿Dónde es tu cumpleaños? ¿En qué lugar? ¿Tiene sentido? No tanto, por lo menos no con ese contexto que tenemos. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Perfecto. Es el 7, 20, el 18 de marzo, febrero, diciembre, noviembre, lo que sea. ¿Quién es tu cumpleaños? ¿Tiene sentido decir quién? Pues no tanto, ¿no? Entonces aquí había que escribirlo, no importaba si era con mayúscula o minúscula. Vamos con la siguiente. ¿Edad tiene usted? ¿Cuándo viejo es usted? ¿Tiene sentido? No. What old are you? ¿Qué viejo es usted? No tanto. How old are you? Recuerde que how old es el equivalente de cuál es la edad, ¿no? Así que how old es la respuesta correcta. Y vamos con la siguiente. ¿Cuándo utilizamos who? ¿Para hablar de procesos? No, porque ese es how. ¿Para hablar de tiempo? No, porque ese es when. ¿Para hablar de cosas? No, porque ese es what. ¿Cuál es la opción válida? People. Who es para hablar de personas, animales o en versión general seres vivos. Y vamos con la última, how. ¿Para qué utilizamos how? ¿Para hablar de personas? No, porque ese es who. ¿Para hablar de tiempo, momentos de tiempo del pasado, del presente, del futuro? No, porque ese es when. ¿Para hablar de lugares? No, porque ese es where. Y para hablar de procesos, métodos, formas, procedimientos, maneras de llevar a cabo algún evento, perfecto, esta era. How es para procesos, formas, maneras, métodos de llevar a cabo un evento. Muy bien, habiendo dicho esto, hemos terminado la sesión del día de hoy, muchachos. Muchas gracias por asistir. Si hay preguntas de una vez y si no hay preguntas, pues aquí finalizamos. Cuéntanos.
Porque arriba, en donde iba a objetivo general, se cambió por objetivo especial. Ah, no me había dado cuenta. Ok, creo que no es pregunta por allí. Entonces, Tengo dos preguntitas, profesor. sí, cuéntenos. Pues es referente al... ¿usted ya hizo calificaciones? No. Ok, Hasta el día de hoy, a las... ¿Qué hora era eso? Hasta las 3 de la tarde lo hice, hasta las 3. Después de las 3 no, porque estaba ok, en un ok. diplomado y bueno, ya he estado en clase con ustedes, entonces no. ¿Usted me puede recordar cuándo es el refuerzo? ¿Cómo hacía el refuerzo? Para hablar con usted para refuerzo o lo que necesitemos. Ah, ok, listo. Entonces, en Sayuna, usted puede ingresar a Sayuna y ver mi perfil. Y dependiendo de la ficha, ¿no? Vamos a ver por acá. Usted me puede contactar si en su caso es ficha, uy, no me acuerdo cuál es, creo que es la 226, creo. Entonces usted puede encontrarme seguro el día lunes de 10 a 11 de la mañana por aquí por el chat de Sayuna. Usted le clique aquí al botoncito de que parece un diálogo, me busca y me escribe. Por ejemplo, aquí ya tengo ya 3 chats que, bueno, ya los he respondido, así que, pero para dar el ejemplo, y listo, yo ahí seguro le contesto. Pero si usted me 10 a escribe, 11 por ejemplo, lunes. sí, pero si usted me escribe, por ejemplo, el miércoles, ¿cierto? Me invento yo a las 3 de la tarde, es posible que yo no esté conectado, pero apenas yo me conecte y apenas vea su mensaje, yo se lo respondo, eso es seguro. Lo mismo con el correo electrónico. Entonces, o sea, aquí lo que sí lo que sí es que seguro usted me va a encontrar, segurito, ahí en plataforma. En otros Ok, casos, pues si usted me escribe en otro momento, pues yo le voy a responder, pero no necesariamente en ese mismo instante, ¿vale? ok, profe, gracias. Ok, ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿No hay un placer más? haberlos visto. Dígame. No, yo creo que nada más, profesor. Listo. Un placer haberlos visto, mis queridos muchachos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bueno, buena noche para todos. Take care.